Bienvenidos a Televisión Cristiana del Perú, un espacio donde compartimos mensajes de fe, esperanza y amor. Si este contenido te inspira, ponle me gusta y compártelo con quienes también necesitan una palabra de aliento. Buen día, queridos hermanos y amigos, nuevamente con ustedes. Y en esta oportunidad vamos a ver Isaías 48, capítulo 48, verso 17. Dice la palabra: se ha dicho Jehová, Redentor mío, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Aquí vemos un texto muy interesante. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. El tema de este capítulo de Isaías que acabamos de leer constituye el último llamado que hace Isaías a la casa de Jacob, vale decir a los israelitas. Es por eso que es un llamado vehemente y un llamado anhelante de Dios al remanente fiel. Y es por eso que estas tres últimas secciones de los pasajes de Isaías concluyen con: no hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. Isaías 57, 21. El Mesías, aquel que fue predicho que iba a venir a traer orden y paz, estaba siendo esperado. Y es por eso que aquí nuevamente Dios vuelve a decir a Isaías, a través de Isaías, que Dios iba a ordenar su casa, iba a traer redención. O sea, el Mesías no era simplemente un líder político y religioso como lo ven los judíos hasta el día de hoy. No era aquel que iba a traer la paz mundial. Él iba a venir aquí, según el texto, a enseñarnos, a encaminarnos por el camino que debemos seguir. Y la pregunta que yo me hago y te hago: ¿Dios iba a venir por el camino de la destrucción? ¿Dios iba a venir por el camino de la guerra? ¿Dios iba a venir por el camino del conflicto? ¿O Dios iba a venir a traer equilibrio a tu vida? Por eso que cuando Isaías habla de esto y le hace el llamado a la casa de Jacob, vale decir a Israel y a Judá, le está hablando acerca de que iba a venir alguien y Dios iba a mandar a alguien para que volviera a encauzar los destinos de su pueblo. Su pueblo era rebelde, su pueblo era conflictivo, porque entre ellos se peleaban. Primero fueron las tribus, después fueron los reinos. A la muerte de Salomón, se dividieron en dos reinos que estaban en constante conflicto. Por eso es que este pueblo era un pueblo obstinado. Por eso le va a decir en el verso 4: por cuanto sé que eres obstinado, que una vara de hierro es tu cuello y tu frente de bronce. Aquí encontramos esta parte donde dice justamente y habla de las características de este pueblo. Por eso va a decir que es un pueblo duro de servir. Y hasta el día de hoy, por eso es que no aceptan a Cristo, a Jesucristo, como el Mesías prometido. Ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías que iba a traer
orden en la geopolítica de aquel entonces, tanto al Imperio Romano como a los pueblos vecinos, pero encontramos a Dios que está trayendo a un Mesías sufriente, a un siervo sufriente, aquel que trajo él para que hablara de paz. Y es interesante porque a partir del siglo II, antes de Cristo, en Israel se va a producir una serie de revueltas que no lo encontramos en la Biblia hebrea, pero sí en los llamados libros deuterocanónicos o de segundo orden, como Primera y Segunda de Macabeos, donde el pueblo de Israel enfrentó al imperio seleucida y lograron tener estabilidad, lograron vencer a los seleucidas, pero después de eso, al poco tiempo, llegó el imperio romano y los sojuzgó. Y es por eso que a partir del siglo II, muchos escritos, juntamente con Daniel, empiezan a hablarnos del Apocalipsis. El Apocalipsis no es un patrimonio del Nuevo Testamento, y los libros apocalípticos estaban desarrollándose desde el siglo II antes de Cristo, y fue todo un movimiento de búsqueda de identidad judía a través de los libros, de estos libros, como Jubileos, como Enoc, y en fin, no voy a entrar en detalle porque este no es el tema, pero queremos decir con esto que Dios trae a un siervo sufriente en contraste con las esperanzas guerreras del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, en contraposición a la esperanza de este pueblo que estaba buscando liberación del yugo romano. Y es por eso que encontramos en estos libros una búsqueda de un Dios, de un Mesías militar, de un Mesías guerrero, y encontramos el contraste de ese Mesías sufriente, de ese Mesías que vino a hablarnos de paz, de ese Mesías que vino a hablarnos de los pobres, de ese Mesías que vino a hablarnos de las bienaventuranzas, de la forma como debemos de andar, de ese Mesías que vino a hablarnos del reino de los cielos. Y es por eso que choca estos pasajes que estamos leyendo en Isaías con el pensamiento y la mentalidad de la nación hebrea. Es por eso que el día de hoy queremos pedir por aquellas personas, por ese pueblo que está duro de servir, que no acepta a Cristo, que no quiere saber nada con el Señor Jesús. Queremos orar por ellos para que puedan ellos encontrar la paz en medio de las tormentas y la violencia que se repercute en la humanidad del día de hoy. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, y te pedimos que tú estés hablándonos, Padre, y enseñándonos. Señor, quiero pedirte por esa nación que no te ha aceptado, que a pesar de que el Mesías, de que Jesucristo vino de en medio de ellos, no lo han reconocido. Yo te pido, Señor, por esas personas que están buscando respuestas, que están buscando el Mesías guerrero, que volteen sus ojos al Mesías sufriente, al Mesías que va a venir por segunda vez. Gracias te damos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.